actividades, estas acciones se realizan en una estructura organizacional. Normalmente, y lo que está sucediendo en la actualidad es que las diferentes actividades que se realizan en los establecimientos de salud mientras se hace la atención sanitaria está fragmentada. Significa que está separada y hay dificultades de conexión y de comunicación entre las diferentes especialidades, entre las diferentes profesiones y entre los diferentes establecimientos de salud y niveles de atención. Es por eso que nosotros como empresa hacemos esta introducción con el objetivo de contextualizar todos los temas que estamos realizando y en base de esto, pues nosotros tenemos todo nuestro paquete de capacitaciones que tienen el fin fundamental, el mejoramiento de la atención y precisamente la atención centrada en el paciente. Voy a comenzar hablando de un antecedente. En los precisos momentos en los que nos encontramos, como consecuencia de lo que ustedes ya saben, que es una pandemia, pero también una crisis tanto institucional, política, ha llevado a que todo esto se junte para que pues, en el país exista una crisis económica. Una crisis económica que se caracteriza por una serie de componentes que han afectado al bienestar de cada una de las familias. Todos los días en los medios de comunicación podemos observar la crisis y el drama en el que se encuentra nuestra población. Es la población a la cual en este momento estamos dando atención. De la misma manera, todos los días estamos observando cómo las autoridades hacen inmensos esfuerzos por tratar de solventar estas situaciones. Sin embargo, pues este es el escenario en el que nos encontramos, un escenario complejo, un escenario de crisis. Este escenario de crisis lo que ha traído a nosotros es también una crisis en el sistema de salud. El sistema de salud, previo a esta crisis, pues ya tenía una serie de problemas, sobre todo problemas organizativos, problemas de capacidades resolutivas, pero con la pandemia, con la situación que acabo de describir, pues los sistemas de salud han terminado por complicar aún más el normal desempeño de los sistemas de salud, sobre todo en nuestro sistema. Y claro, la accesibilidad, la universalidad de la atención, el ejercicio del derecho a la atención de la salud se ha visto extremadamente afectada. Pues todos los esfuerzos en este momento se están orientando a realizar la atención de los pacientes que se encuentran con graves problemas por la COVID-19 y pues aparentemente hay un descuido de los otros problemas de salud. Por ejemplo, la atención a otros grupos como por ejemplo las personas, los niños o las personas mayores, las enfermedades crónicas, etcétera, se han visto mermadas significativamente. Este es el segundo escenario en el que el país se encuentra. Pero hay un tercer escenario que es un escenario que se viene dando igualmente de una manera permanente, pero ahora lo hemos logrado visibilizar aún más. Este otro escenario, el tercer escenario, es un escenario del error asistencial, errores involuntarios que normalmente se están presentando no solamente en nuestros establecimientos, sino en todo el mundo. El error asistencial es un problema de salud pública y ha sido identificado por los organismos internacionales y se realizan todos los días acciones para poder atender esta temática tan grave que es el error asistencial alrededor de los programas de la seguridad del paciente. Por otra parte, tenemos y hemos visibilizado ahora el tema del desperdicio, tanto en los establecimientos públicos como privados. Todos los días se producen ingentes desperdicios de medicamentos, de dispositivos, de horas de trabajo de los profesionales.
Todo esto sumado, se estima que aproximadamente corresponde al 50% de cualquier presupuesto de un hospital. Por lo tanto, estos tres escenarios están afectando significativamente al normal desempeño de un establecimiento. En estos escenarios, pues nos vemos en la necesidad de implementar medidas, estrategias que mejoren sobre todo la eficiencia, la eficacia y la calidad en la atención sanitaria. Y ya pues los expertos en todo el mundo se han puesto a trabajar en esos temas y todos los días se hace publicaciones en diferentes medios sobre modelos, estrategias, propuestas, proyectos para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de la atención. El punto es que de todas estas propuestas, en los últimos tiempos ha ido surgiendo un modelo, una propuesta, una forma de gestionar el conocimiento, de gestionar la atención. Este modelo, que es el que nosotros como MMLI Group lo hemos adoptado para implementar todos nuestros ejes de aporte a la comunidad. Y este modelo, pues, es el modelo de la gestión clínica. Es un modelo que se caracteriza sobre todo porque en la estructura organizacional de los establecimientos se propende a la participación de todos y cada uno de los miembros que forman parte de estos establecimientos y darle mayor autonomía de gestión sobre todo a los profesionales de la salud. Finalmente, este modelo está centrado en el paciente, es decir, todos y cada uno de las personas que trabajan en un establecimiento, lo que buscan es aportar en un componente a un proceso que es integrativo para dar como resultado el mejoramiento de la salud de los pacientes. Esto, sobre todo, como una respuesta a lo que dije inicialmente, que es la fragmentación de la atención. En los momentos actuales, pues estoy hablando con profesionales de la salud de diferentes lugares, con diferentes experiencias, pero habrán ustedes observado cómo normalmente en un establecimiento, pues las actividades del médico pues están casi separadas o desvinculadas o poco articuladas con las actividades de enfermería o con las actividades de otras profesiones. La propuesta es generar metodologías para que se conformen equipos integrados y por lo tanto la atención comience a dejar de ser fragmentada para convertirse en una atención integral e integrada. Más o menos este es un gráfico que pretende indicar por qué es el tema de la gestión clínica o cómo se lo puede entender. La gestión clínica pues tiene varios componentes, ¿no? En la gestión en general, hay una gestión que es la gestión asistencial, que estoy graficándola. Luego hay una gestión administrativa. Entonces, normalmente los administrativos casi siempre están muy desarticulados con los asistenciales. Y lo que la gestión clínica hace es generar esta interacción entre la parte administrativa con la parte asistencial para que se comporte y dar diferentes herramientas a la parte asistencial para que se empoderen de la funcionalidad de sus servicios o de sus unidades asistenciales, que ahora con este enfoque se pasan a denominar las unidades de gestión clínica. Este es un gráfico que pretende también expresar lo anterior. Y claro, este es un esquema, este cuadro de aquí es el esquema de un hospital al cual llega un paciente que es referido del primer nivel
y tiene una puerta de entrada, y en cada una de las unidades de atención pues va teniendo una gestión, que normalmente el enfoque de la gestión, de la gestión clínica, el enfoque es la gestión de procesos. Digamos que esta es la emergencia, y aquí se genera un producto, que es un producto intermedio, y este producto intermedio se convierte en el insumo del siguiente, que podría ser la hospitalización. Y este genera un producto intermedio que posiblemente podría ser el centro quirúrgico, etcétera. Entre cada una de estas unidades se convierten en unas unidades que hacen gestión al interior y que generan productos. Por lo tanto, el uno es cliente y el otro es el que satisface al cliente. Y el producto final de toda la gestión del hospital, pues lo que va a generar es un producto final, que este producto tiene que receptar a través de la contrarreferencia otro establecimiento de mayor o de menor complejidad. Cada una de estas unidades, que se llaman las unidades de gestión clínica, deben conocer exactamente cuáles son sus actividades, deben estar adecuadamente documentadas y deben estar adecuadamente descritas. Cada una de las personas tiene que conocer y ubicarse dónde está y qué actividades realiza en cada uno de los componentes de la atención en las unidades. Todo esto es bajo la figura de un equipo. Son equipos los que trabajan en cada uno de estos lugares. Y claro, cada uno de estos equipos lo que pretende es identificar, primero ir cumpliendo metas intermedias para llegar al final a la mejora continua de la calidad de una forma progresiva y ascendente, mejorando a partir de las observaciones, incluso a partir de los errores, porque los errores normalmente están presentes, y estos errores pueden ser la oportunidad de mejora. Entonces, aquí ustedes pueden observar, si es que este fuera un hospital, el hospital es una articulación de pequeñas subunidades, y estas son las unidades de gestión clínica. Cada una de estas unidades tiene una estructura y tiene un proceso, y por eso todo este paquete que está en el centro son los documentos. Aquí están protocolos, guías de práctica clínica, procedimientos instructivos, procesos, etcétera, que son los que indican y definen el accionar de cada una de estas unidades, pero con la característica de que al interior de estas unidades existe una participación en igual condición en iguales condiciones, sin que exista jerarquía, sino todos es un equipo. Y entonces, cuando yo constituyo una unidad de gestión clínica, yo lo que busco es, a través de una persona que siempre está al frente, que es un líder de esta unidad, o un responsable, o un jefe de servicio, como quiera que se le llame, dependiendo del establecimiento, más recursos, más planes, más un equipo y más un monitoreo, pues yo pretendo alcanzar objetivos. Entre los objetivos fundamentales está el fomentar el involucramiento de los profesionales sanitarios en la gestión de cada uno de estas unidades. Además, definir actividades que cada profesional realiza y cómo se produce la continuidad de la atención entre los diferentes profesionales o entre los diferentes turnos rotativos, para lo cual se implementan las mejores herramientas para la comunicación e interacción. Esto es fundamental porque para que haya un equipo, pues debe haber la interacción, la comunicación y la ruptura y eliminar las estructuras jerárquicas, que normalmente lo que suelen hacer es poner barreras de comunicación. A continuación, reforzar la continuidad asistencial entre los diferentes niveles de atención, mejorar la organización de trabajo y elevar la satisfacción del paciente, porque todo esto está orientado a que el paciente tenga la mejor atención. Y como otros resultados, como ya lo dije inicialmente, eliminar o reducir los errores y además tener mejores resultados con pocos recursos.
Estas son las propuestas que ahora se están desarrollando con el objetivo de enfrentar la crisis económica en los cuales nos encontramos todos, sobre todo los establecimientos públicos y igualmente los privados, donde pues el financiamiento y los recursos es una cuestión de gravedad. Y estas metodologías son las que nos van a permitir optimizar y alcanzar estos resultados. Para cerrar esta breve presentación, precisamente nosotros como MMLI Group aportamos a la comunidad, en este caso con el curso que tiene que ver con la lectura e interpretación del electrocardiograma, y ahora en este webinar hacer esta introducción para un poco contextualizar en qué escenario es el que se va a realizar esta herramienta clínica para apoyo diagnóstico. Precisamente la optimización de esta herramienta clínica, o sea, no hacerlo cuando es necesario, y si se lo hace, pues tener los mejores criterios para tener una interpretación adecuada y evitar los errores. Ese es el enfoque bajo el cual, pues a continuación, el doctor Cisneros va a hacer su presentación, el enfoque de que hacer bien las cosas lo que va a hacer es evitar los errores y mejorar los recursos económicos que son muy necesarios, muy importantes ahora en este escenario que ya lo describí. Hasta allí mi presentación. Voy a salir de la presentación. Si hubiera alguna pregunta al respecto, algún comentario, pues al final estaré muy dispuesto a responderlas. Entonces, no sé si es que el doctor Cisneros ya puede continuar. Muchas gracias, doctor Ipiales. Por favor, a continuación vamos a hablar sobre el tema central del día de hoy con el doctor Germán Cisneros. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas noches a todos los participantes de este webinar. Un saludo cordial y un agradecimiento a los organizadores del mismo. Empezaremos por decir pues que para evaluar el estado de salud de las personas aparentemente sanas o para establecer la condición de gravedad de las enfermedades de nuestros pacientes, contamos con todo un panel de exámenes de laboratorio, procedimientos de imagen y pruebas como el electrocardiograma. Siempre es necesario saber los rangos de normalidad, los valores de referencia y en base a los informes que recibimos, incorporarlos a nuestra presunción clínica para llegar a un diagnóstico temprano y poder atender adecuadamente al enfermo, sea iniciando un tratamiento oportuno o refiriéndole al nivel de salud correspondiente para su resolución definitiva. En situaciones de verdadera emergencia, el paciente se opera sin esperar nada más que estén listos el quirófano y el team que la intervendrá. Cuando se trata de una cirugía programada y según los protocolos establecidos, el electrocardiograma nos dará la información necesaria para conocer si el corazón del paciente está en condiciones de recibir los medicamentos utilizados desde el preoperatorio, en la inducción y mantenimiento de la anestesia, además de si se podrá tolerar con el procedimiento quirúrgico. Doc, tenga la bondad, por favor, ayúdeme compartiendo la pantalla. Perdón. Listo, ahí ya está. Entonces, habíamos estado diciendo que también en los pacientes con trastornos cardiovasculares conocidos, pues, y que están recibiendo a veces una polifarmacia, es necesario determinar
si alguno de estos medicamentos está afectando directa o indirectamente a su corazón, como por ejemplo dosis de beta bloqueadores que estén causando bradicardias, como se presenta en este ejemplo. Y también hay una variedad de registros que podemos observar, que es la base de esto, la actividad eléctrica del corazón. Los papeles de registro pueden estar llevando a conocimiento de ustedes, pues, diferentes formas, ondas, ya veremos luego en detalle, pero normalmente vemos las derivaciones que son 12, y al final el registro hacia abajo, como pueden ver, un D2 largo que se denomina, que usualmente nos permite ver lo que son las arritmias. El conocimiento que tenemos ahora a disposición, pues en cientos de miles de páginas web, revistas y textos que nos llegan gratis y que nos inundan de información, en la mayoría de veces logramos leer el resumen de un artículo o de una revisión sistemática, lo descargamos y desgraciadamente lo dejamos en el archivo del olvido. Si queremos entender el electrocardiograma, debemos reconocer las estructuras del corazón, es decir, la anatomía. Si al ver la imagen reconocemos todas las estructuras, pues estamos bien y podemos pasar al siguiente. Aquí vemos el juego de volúmenes, presiones, apertura y cierre de válvulas, lo que constituyen sístole, diástole, ruidos cardíacos y su relación con las ondas que se ven en el electrocardiograma. Si entendemos bien estos detalles, pues podemos continuar, y si no, tendremos que detenernos para comprender en detalle lo que es el ciclo cardíaco. También debemos saber que la bomba, que es el corazón, trabaja siguiendo el mecanismo de Frank Starling, que dice que a mayor volumen de llenado, la fibra se extenderá tanto y logrará alcanzar una presión máxima, luego de la cual ya el músculo es insuficiente y por tanto el corazón podría caer en lo que llamamos la insuficiencia cardíaca. Se presenta aquí esquematizado el sistema cardíaco del corazón. No perdemos nada si es que no nos acordamos de los epónimos de las vías internodales, solo debemos acordarnos que son 3 y que además otra vía, OAS, va desde la aurícula derecha, donde está el nódulo sinusal, hacia la aurícula izquierda. Y entonces, para recordar esto, en el caso de la producción de arritmias, es importante. Se presenta aquí, pues, lo que es ya en detalle la actividad eléctrica dentro y fuera de la célula. Normalmente, el movimiento de los iones, usualmente la entrada de sodio y la salida de potasio, hace que el potencial de reposo de la membrana, que está en menos 90 milivoltios, pase el momento en que sucede la despolarización a unos más 10 milivoltios. Esto es el paso entre el estado de reposo de membrana para originarse un potencial de acción. Y entonces esto se registra en el electrocardiograma como el complejo QRS. Y así cíclicamente tenemos despolarización, repolarización, estado de reposo y sucesivamente el mismo proceso. Un vector es una línea que tiene una carga eléctrica o negativa en la cola y positiva en la cabeza del vector. Dependiendo desde dónde se lo mire, entonces se registra en el electrocardiograma una onda. Aquí en el ejemplo se pone
que estamos localizados en el B1, es decir, en el lado derecho del tórax, y estamos viendo cómo el vector, en el dibujo, la flecha roja, le vemos a la cabeza del vector, por lo cual se inscribe en el electrocardiograma una onda positiva, es decir, desde la línea isoeléctrica inscrita más grueso, se va hacia arriba. Si nos pasamos al lado derecho, que vemos desde el B6, que sería el lado izquierdo en el tórax del paciente, desde aquí logramos ver la cola del vector y hemos dicho que la cola del vector es negativa. Entonces vemos que se aleja de nuestra posición y se enmarca una inscripción negativa bajo la línea isoeléctrica. Y de aquí entonces como resultado se producen las ondas. Ustedes tienen conocimiento, la onda P de la despolarización auricular, el complejo QRS de la despolarización ventricular y la onda T de la repolarización ventricular. Y así sucesivamente seguimos en cada latido. Para sacarnos un 10 en la calidad de atención, pues siempre es bueno tener un esquema del procedimiento como el que se presenta en el gráfico y no olvidarnos de algún detalle que a veces por ser rutinario se nos puede pasar. Desde nuestra presentación al paciente, el registro del consentimiento informado, hasta pues recoger las cosas luego de realizar el estudio. Siempre debemos seguir una secuencia para la lectura sistemática del electrocardiograma, empezando a ver lo que se llama la calibración del equipo. En la imagen podemos ver hacia la derecha una inscripción luego de las ondas, donde se registra un rectángulo hacia arriba de la línea isoeléctrica, que significa el voltaje, y el ancho el tiempo. Es decir, como lo certifica también a pie de página, la velocidad, que es, diríamos, el ancho, 25 milímetros por segundo, y la altura o amplitud de las ondas de 10 milímetros, que 10 significa en milivoltios, ¿no? Es decir, 10 milímetros representan 1 milivoltio. Luego nos dedicamos a ver ritmo, frecuencia y eje. Los expertos nos dicen que necesitaríamos solo 10 segundos para determinar esto, y así puede ser. Nos ubicamos viendo si es que en la derivación de 1 y de 2 y de 3 hay onda P, entonces es un ritmo sinusal. Para contar la frecuencia cardíaca, entre otros, utilizamos el sistema de irnos de una onda R a la siguiente y contando 300, 150, 100, es decir, tenemos una frecuencia de 100 por minuto, y luego el eje eléctrico del corazón determinamos viendo si es que en D1, D2 y D3 la sumatoria de las ondas es positiva, está el eje normal, es decir, entre 30 y 60 grados. Aquí estaría en unos 55, estamos aproximados a lo que nos dice la máquina. Luego, en cambio, para la lectura de las ondas, segmentos e intervalos, tenemos que detenernos un poquito más porque necesitamos ver, pues, aquí cuál es la forma, cuál es el tiempo en el plano horizontal, cuál es la amplitud en el plano vertical de cada una de las ondas, medir el tiempo de los intervalos, de los segmentos y la morfología de cada uno de ellos. Entonces aquí sí debemos detenernos para no cometer errores. Entonces tenemos pues como aquí, ¿no es cierto?, determinadas, podemos ver también que se trata pues de una taquicardia por la frecuencia y tan alta, pues una taquicardia que se denomina supraventricular como ejemplo.
También el electrocardiograma nos sirve para ver alteraciones de los electrolitos. Aquí, pues siempre debemos entender que tanto el potasio como el calcio y el magnesio nos darán cambios, ya sea por más o por menos, y que pueden reflejarse en el electrocardiograma. A veces antes de tener un resultado de laboratorio podemos ya sospechar que hay una alteración en los electrolitos. Incluso pues ahora con la pandemia debemos conocer cuáles son las alteraciones que pueden verse en los pacientes usualmente que están graves, en terapia intensiva, que tienen incluso coexistentemente enfermedades cardíacas previas o que producto del virus pues se ha producido una miocardiopatía aguda, una isquémica como se presenta en el caso, y también pues como ustedes conocen el QT que ha tenido mucho reconocimiento en este tiempo, conocer para evitar dañar más al paciente enfermo. También nos interesa conocer pues, los diferentes tipos de pruebas que podemos realizar en base al conocimiento del electrocardiograma. Aquí graficado la prueba de esfuerzo del treadmill o banda sin fin con el paciente para provocar a veces en el estudio de arritmias. Es importante reconocer en el momento que el paciente realiza el esfuerzo, podrían desarrollarse algún tipo de alteración visible en ese momento. Finalmente abordaremos la enfermedad coronaria, pues por su importancia, ¿no? Que el paciente puede estar en un riesgo vital, presentando en el caso de arteriosclerosis el síndrome coronario o angina estable, y en el caso del accidente de la placa, pues ya un infarto agudo de miocardio. Y claro, cuando no nos coincide el resultado del electrocardiograma, nos viene normal o algo no sabemos, ahí nos volvemos a preguntar qué es lo que ha pasado y volvemos entonces a recordar si ese dolor de pronto tiene otro origen que no es cardíaco, y obviamente en lo que se denomina ahora el síndrome torácico agudo hay múltiples patologías que pueden causarlo. Y pues incluso se nos puede pasar por no ser muy observadores en los detalles, lo que se denomina esta imagen en espejo, que aquí vemos un infradesnivel del segmento ST, es justamente el espejo de un infarto que puede verse como supradesnivel al frente. Estos detalles pues siempre debemos estar atentos a que no se nos escapen. Y también de pronto el paciente lo que tiene es una tromboembolia pulmonar que causa una dilatación aguda del ventrículo derecho por el aumento de la presión pulmonar, y puede verse este patrón que se denomina S1Q3T3, cuyo epónimo es McGinn-White. Una onda S en la derivación de 1, una onda Q en la derivación de 3 y una onda T negativa en la derivación de 3, el patrón S1Q3T3 de la tromboembolia pulmonar, además de la clínica y eventualmente los exámenes complementarios que deben hacerse. Entonces, pues volvemos al inicio de nuestro conocimiento, que siempre, como decimos coloquialmente, en las repreguntas nos cae el paciente. Volvemos a hacer la anamnesis con el estilo Alicia AAA o con el que ustedes hayan escogido, dado las circunstancias y sitio donde se trabaja, pues, pero debemos recordar punto por punto qué aclarar para que nos sirva para realizar pues un mejor diagnóstico. Y también volver a ver las constantes vitales. Ahora nuestros equipos todo electrónicos a veces nos juegan mal, entonces nos dan datos erróneos y debemos rectificarlos.
Los signos vitales, ¿no? Que se difieren, pues, en qué es lo que yo veo, es decir, palidez, siento frialdad, veo un paciente diaforético, disneico, cianótico, todos esos son signos vitales, es decir, que no se nos pase nada a la inspección ni palpación, y auscultación, obviamente, cardiopulmonar. ¿Pero qué tiene que ver el electrocardiograma con los ruidos cardíacos? Claro, es muy difícil ahora que en una consulta que tiene 15 minutos para resolver un paciente diabético, hipertenso, con hipotiroidismo y que nos viene en falla cardíaca, pues no tenemos tiempo para auscultarle. Para una auscultación por lo menos necesitaríamos unos 5 minutos, porque el R1, el primer ruido intenso, usualmente se relaciona con un intervalo PR corto. Cuando el primer ruido es débil, podemos ver un intervalo PR largo en el electrocardiograma. Y en el R2, normalmente el desdoblamiento amplio está en relación con un bloqueo de rama derecha de las de His, o cuando el desdoblamiento es paradójico, es decir, que disminuye con la inspiración, podemos esto verlo en el bloqueo de rama izquierda de las de His. Estos son detalles que no debemos olvidar. Algún momento que tengamos tiempo y dedicación en los pacientes, vamos a aprender. También las palpitaciones, que es otro motivo de consulta, pues nos dice el paciente que siente como una sensación de golpe o un aleteo dentro del tórax. Puede ser esto el origen dentro o fuera del corazón, por ejemplo, el hipertiroidismo, el uso de estimulantes como cafeína o cocaína, o por el exceso de catecolaminas, como ocurre durante el ejercicio o por la ansiedad. Y finalmente esta imagen, que es de la fibrilación auricular, una de las arritmias más comunes que observamos, pues se pueden distinguir clínicamente entre los ritmos regulares e irregulares, pidiendo al paciente que se golpetee la sensación que él tiene en su pecho. Y así podemos ver si es regular, sostenida o irregular. Y usualmente, la mayoría de veces, es una fibrilación auricular. Entonces, es posible que el momento de realizar el electro, en el trazo de dos largo, podemos ver una arritmia, o no. La mayoría de veces nos toca solicitar un monitoreo Holter para determinarla. Entonces, aprendamos a reconocer esto, y esto es lo que se ofrecerá en el curso que empezaremos en breve, y espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.